Buenos días, en este vídeo os voy a enseñar a expresar un número complejo en forma polar. Cualquier número complejo lo podemos expresar en un plano cartesiano, de manera que el eje horizontal sea el eje real y el eje vertical el eje imaginario. 3 más 4i. Como 3 es la parte real, aquí la encontramos. 4, la parte imaginaria en el eje imaginario. Uniendo las dos rectas encontramos el punto que representaría 3 más 4i. Pero ese punto también se puede expresar de otras formas. Si queremos expresar ese punto en forma polar, necesitaremos el módulo, que es la distancia desde el centro hasta el punto, y el argumento, que es el ángulo que forma esa distancia con el eje horizontal. ¿Cómo pasamos un número a forma polar? Tenemos un complejo, 8 más 6i, y queremos pasarlo a forma polar. Lo primero que tenemos que mirar si la parte real es positiva. Si la parte real es positiva, basta aplicar estas dos fórmulas. El módulo se calcula elevando cada coordenada al cuadrado el módulo es 10 y el argumento o ángulo se calcula haciendo el arco tangente de la coordenada y dividido entre la coordenada x. B, la parte imaginaria, 8, la parte real. (6 entre 8, 0,75). Y con la función inversa de la tangente que disponen las calculadoras, arco tangente de 0,75, 37 grados. ¿Cómo expresamos 8 más 6i en forma polar? Ponemos el módulo en números grandes y debajo, un poco más pequeños, el ángulo. Y así expresamos 8 más 6i en forma polar. A continuación haré una serie de ejercicios. Veamos unos ejemplos más de cómo pasar un número complejo de forma cartesiana a forma polar. 7 menos 3i. Lo primero que nos fijamos es en la parte real. Como la parte real es positiva, usamos las fórmulas de antes. La suma de las dos coordenadas al cuadrado.
Y para el argumento, el arco tangente de menos 3 dividido por 7. Menos 23 grados. Por tanto, este número en forma polar es si no os gusta el ángulo negativo, fácilmente se pasa a positivo sumándole 360. Veamos qué ocurre cuando la parte real es negativa. Cuando la parte real es negativa, las fórmulas son muy parecidas a las anteriores, solo que después de calcular el arco tangente hay que sumarle 180. Esto es debido a que todos los números que tienen la parte real negativa están en este lado del plano cartesiano. Sin embargo, la calculadora siempre nos da los números del lado derecho. Veamos un ejemplo. Menos 7 más 4i. Ahí estaría menos 7 más 4i. Vamos a calcular su forma polar. Como módulo 8,06. Y como argumento menos 30. Pero el ángulo menos 30 estaría ahí. Este sería el ángulo menos 30, el que nos da la calculadora. Por eso, cuando tienen la parte real negativa, hay que sumarle 180. Y quedaría 150. ¿Y dónde está el ángulo 150? Exactamente ese es el ángulo 150. 90 y 60 más. Como veis, siempre que tengamos la parte real negativa, a lo que nos dé del arco tangente hay que sumarle 180. No olvidar este 180 de la fórmula, solo cuando la parte real sea negativa. Veamos otro ejemplo. Menos 6 menos 2i. Menos 6 menos 2i estará ahí. Calculamos su módulo. Antes no he comentado que al final queda como 8,06150. Veamos este. Módulo 6,3. Argumento.
18 grados. Pero el ángulo de 18 grados no apunta hasta este punto. El ángulo de 18 grados es así de pequeño. Por eso, a los que tienen la parte real negativa se les suma 180. Quedando su forma polar como 6,3, 198. Y evidentemente el ángulo de 198 sí apunta hasta nuestro punto. 180 y un poquito más. Recordad, cuando pasamos un complejo de forma cartesiana a forma polar, es importante mirar si la parte real es positiva o negativa. Si la parte real es negativa, tenemos que sumar 180 grados. Veamos ahora cómo pasamos de polar a cartesiana. Ya para terminar, voy a explicar cómo pasar de forma polar a forma cartesiana. Tenemos un complejo en forma polar de módulo 7 y argumento 30 grados. Aquí tenéis las fórmulas. La parte real, que es x, (7 por coseno de 30). La parte imaginaria, que es y, (7 por seno de 30). Quedando nuestro complejo y aquí acaba este vídeo sobre forma polar en números complejos. Si te ha gustado, dame un like.